Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces nos sensibiliza, ¿no? Porque son los animales y muchas veces los animales que nos acompañan, ¿no? A veces casos de maltrato, a veces casos de pérdidas y de rescates, también muchas veces con final feliz. Hoy vamos a hablar con una de las personas que quizás más sepa de todo esto, ¿no? No de animales, pero sí de este caso de rescate y de educación. De hecho, vamos a hablar con el creador o coordinador de dos proyectos diferentes. Yo creo que nos los va a explicar él perfectamente. Uno es la creación del Centro Insular de Educación y Bienestar Animal y por otro lado, el servicio de rescate y protección animal. Por eso una cosa es educación de animal y otro es el rescate clásico. Vamos a hablar de esto con Ruimán Duarte. Sin más dilación, pasamos a hablar con Ruimán. ¿Cómo estás, Ruimán? Hola, buenas ¿Bien? tardes. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acudir. Lo he dicho bien, ¿no? Son dos partes diferenciadas, aunque todo nace de un proyecto que es quizás más el del Centro Insular de Educación y Bienestar Animal. Coméntanos un poco cuáles eran tus inquietudes y por qué lo planteas y luego cómo deriva también en el servicio de rescate. Exacto. Para empezar, el Centro Insular de Educación por el Bienestar Animal nace, digamos que ya está inventado, no nace por una iniciativa loca ni por una idea, sino cada día al mirar las redes sociales y ver la gran preocupación cada vez más de muchos ciudadanos de la isla de Lanzarote por el bienestar de nuestros animales, pues empezamos a pensar, en un equipo que hay detrás de esta idea, en cómo solucionar, cómo erradicar estos miles de casos de abandono y de maltrato animal que suceden en Canarias cada año, concretamente en Lanzarote. Y es por eso que empezamos a ver cómo actuar y cómo tratar estos temas. Lo primero que se nos viene es la educación. Está claro que las personas adultas como nosotros, pues difícilmente se nos va a reeducar, podemos sensibilizarnos más o menos, pero difícilmente se nos va a reeducar. Entonces hay que tratar más un tema desde la infancia, desde el sector pues, educativo. Y de ahí nace la idea de crear un centro, un aula propia en el que educar a los más pequeños principalmente, a los adolescentes, sobre los cuidados, el bienestar y el respeto que se le debe dar a las mascotas y a los animales en general que nos rodean. Perdona, para también ir metiendo cositas, sí. ¿Qué es lo que más se suele dar el caso de mala educación en animales domésticos? Yo creo, después de tantos años, vamos a ver, uno se hace experto en esto no por estudiar, sino por estar siempre en contacto con los animales y con el entorno. Creo que estamos muy mal educados desde hace muchos años en cuanto al bienestar animal, muchos de nosotros. Y más, no por un tema ya de malicia o de mala fe del ciudadano, yo creo que no va por ahí. Yo creo que más un tema de automatismo. Desde hace muchísimos años se entendía que los animales eran más una herramienta que digamos que un ser sintiente. Entonces, pues lo típico, tú aprendes o tú entiendes que un animal hay que tratarlo como te enseñan tus padres o como tus abuelos y demás. Y en eso siempre hemos pecado de lo mismo, pues en el medio rural, por ejemplo, muchas personas que tienen un corral con gallinas, que se da mucho en Lanzarote, con animales como cabras, cochinos y demás, siempre ha habido perros, incluso gatos y demás. Y eso nos han enseñado, no de mala manera, sino nos han mal educado de que no hay que darle tanta prioridad a su bienestar animal, que el animal está para servirnos y para darnos carne, alimentos y demás, que también. Porque la cuestión es lo que tú venías a decir, por ejemplo, antes me decías del cazador. Por ejemplo, sí. El caso de un perro que está, no sé, muerto de hambre y a lo mejor su utilidad, en un principio a lo mejor no sé si era mejor que estuviera flaco, delgado para que pudiera ser un perro cazador, pero por otro lado a lo mejor ni esa función es correcta. Por supuesto que el maltrato, hacer pasar a un animal hambre, bueno no puede ser, ¿no? Exacto. Exacto, en eso lo que queremos es erradicar, cortar ese cordón umbilical educativo, si podemos llamarlo de esa manera, en el que nuestros abuelos, nuestros padres nos han ido o hemos ido aprendiendo de ellos, de cómo tratar un animal. Ese es el principal objetivo que busca este centro, que esos niños y esos chavales, cuando lleguen a casa, le digan a su padre o su abuelo, oye, pues no, un perro de casa no puede estar flaco para que sea un buen perro, no, claro. Tiene que estar sano, tiene que estar bien alimentado y no tiene que estar alimentado con restos de pan o restos de comida, tiene que tener su propio pienso, tiene que tener el agua limpia y tiene que tener un lugar en el que tenga sombra y cobijo de las inclemencias del tiempo. Entonces este centro pretende ahondar en eso, en romper ese cordón umbilical y enseñarle a los niños que van a ser, que yo siempre lo digo, es la solución a este problema. Los niños de hoy, que en 10, 15 años van a ser adultos
pueden ser adultos responsables y respetuosos con los animales. Eso es lo que busca principalmente el Centro Insular de Educación por el Bienestar Animal. Claro, tú me contabas que el servicio de rescate surge porque no salía, la idea la tenías, pero entonces quisiste dar también lo que es este servicio. Exacto. El servicio de rescate y protección animal, digamos que en un futuro iba a ser, digamos, una herramienta más del propio centro, porque el centro, además de ser un centro educativo, lo que se pretende es que sea un centro también de coordinación con el resto de ayuntamientos, porque las competencias, la mayoría de las competencias en tema de bienestar animal y de abandono y demás, las tienen, según la Ley de Protección Animal, encomendada a los ayuntamientos. Entonces, el centro insular, que yo creo que ahí el Cabildo tiene una gran labor de responsabilidad de ayudar a estos ayuntamientos, porque el tema del abandono y maltrato, aunque es competencia de los ayuntamientos, no deja de ser un problema de toda la isla de Lanzarote, y ahí yo creo que el Cabildo debe estar a la altura, y no espero menos, de que esa colaboración a la hora de crear este centro, para que los ayuntamientos que lo deseen nos sentemos todos y coordinemos un servicio mancomunado de rescate y protección animal, para que las 24 horas del día, en cualquier momento, un ciudadano llame y se pueda acudir a rescatar ese animal abandonado o maltratado. Vale, pues entonces lo vamos a hacer una cosa, ya has explicado un poco el funcionamiento y la idea de estos dos proyectos, que están muy ligados entre sí. Tú me enviaste una foto, vamos a ver varias fotos y tú las vamos comentando, y luego tengo otras preguntas, si salen los temas bien. Porque aquí estamos viendo lo que puede parecer un baño placentero con un animal, pero esto es un rescate. Comenta este rescate y luego comentamos otro también. Sí, la verdad que este rescate fue bastante sorprendente y bastante agónico, por así decirlo. Se produce la semana pasada, recibo un mensaje de un amigo, de una amiga, que se le ha perdido un Shar-Pei, que lleva varios días buscándolo y que la chica está desesperada. Él conocía un poco mis ideas con respecto a este servicio de rescate animal, y aún no estando operativo, no dudo un momento en decirle que sí, que voy a ayudarle y que vamos, que cuantos más mejor para acudir. El sábado por la mañana activo y me coordino con la dueña del perro, que se llama Chico, y nos ponemos a buscar a Chico por los alrededores del cementerio, porque cuando me comenta la chica que la María, que el perro lleva perdido desde el lunes, o sea, llevaba 6 días el perro perdido, sin alimentación, sin agua apenas, y a saber lo que habría pasado, pues la verdad que era bastante preocupante y yo no tenía muchas esperanzas sinceramente en encontrarlo. Pero el mismo sábado, en diferentes partes, me comenta que lo han visto por la zona de la protectora de Sara, y ahí acudimos, intensificamos la búsqueda, pero no aparece. A los 40 minutos recibimos una llamada de que muchas personas dicen estar viendo al perro nadando por el reducto. No nos lo creíamos, es que era bastante sorprendente. Acudimos, me comenta María si es posible que el perro, le digo, mira, es un perro como el tuyo que está en pánico, está asustado, lleva 6 días totalmente desorientado, pues es probable que esté allí. Y acudimos y la sorpresa era que el perro, un chaval intenta cogerlo desde la punta del camello y el perro se ve acorralado y del pánico que tenía se lanza desde casi 3 metros de altura al mar. Y ya estaba agotado, el perro ya se veía que hacía magos de que se hundía y demás, le quedaban yo creo que un poco más de media hora para poder sobrevivir. Casualmente pasa una unidad, la policía local, que debo felicitarlos enormemente, porque no duda uno de los agentes, que es el que vemos en la tabla, de quitarse la ropa, quedarse en bañador, pedir una tabla a una empresa de alquiler que hay al lado, de material náutico, y se tira a buscarlo, y ahí lo que podemos ver es que cuando estaba llegando, el perro intenta saltar otra vez, y estábamos convencidos de que si pisaba tierra lo volvíamos a perder. Entonces no dudé en quitarme la ropa, tirarme al agua con lo fría que estaba, y abrazarlo, a un riesgo de que me mordiese, pero no podía volver a escaparse. Y mira, tuvo un final muy feliz, la verdad que la gente aplaudiendo, la chica muy emocionada llorando, y fue un rescate, digamos que de película, después de tantos días. La verdad que es una historia bonita. Vamos a ver otra, y además esa ya la conocí yo casi en directo, creo que hay fotos de ese, y ahora creo que Josefina, ahí la estamos viendo, porque ese compañero de la casa, Sergio Calleja, que fue noticia porque lo comentábamos antes, ¿verdad? Sergio tiene una relación especial con las perras, y además lo ha mediatizado mucho a través de su Facebook, esas conversaciones que mantiene con las perras, y muchas fotos y muchos vídeos. Los perdió el día justo de fin de año, el 31, y ahí acudió a ti, ¿o no? Sí, lo mismo, las redes sociales, en este caso, una
una vez más, aunque deberían estar más organizadas, y es otra de las ideas que tenemos de tener una página web única para la hora de organizar las búsquedas y de que la gente ponga en una sola página web y una sola página de Facebook el rescate, pues a través de Facebook veo que el compañero Sergio, el amigo, pues está buscando, se le ha perdido sus dos perritas. Esta es ya, lógicamente, cuando ya la encontramos. Ya ¿no? la encontramos. Que esa fue la última en encontrarse, fue Tamia. Fue Tamia, sí, la perra más asustadiza, la pastora alemán que tenía. Entonces, pues nada, iniciamos la búsqueda, el día, como bien dices, el día de fin de año. Pobre, pues la tristeza era doble, vas a acabar el año sin tus perritas que tanto quiere Sergio, y me pareció que tenía que aparecer como sea y que íbamos a colaborar en esa búsqueda. Iniciamos la búsqueda, Sergio me llama y me dice, nada, no te preocupes porque no van a aparecer, llevo muchas horas buscándola, no hay manera, pero no nos rendimos y seguimos colaborando. Y en el último momento recibimos una llamada de que se les ha visto cerca del risco de Famara, con el peligro que eso conlleva. Acudimos, nos separamos en diferentes, yo le puse unas teorías mías de por dónde pudieran estar, y con suerte, la verdad que tuvimos suerte también, siempre ayuda a eso, de que él logra localizar a Piluca, a su bardina, pero no aparece la perra más asustadiza, que es la que más temor nos daba. Ahí, como vemos, ya el sol había caído, nos quedaban 20 minutos de sol, y organizamos, una vez más, le digo, mira, yo buscaría, Tamia tiene que estar muy cerca, porque Piluca es la líder, vale, y Tamia es la seguidora, en mi opinión, y la verdad que se cumplió 100%. A pie juntilla, nos separamos en un grupo y buscamos en un barranco, digo, tiene que estar a 500, 600 metros cerca de ella. Y efectivamente, aparece Piluca, asustadísima, Sergio le empieza a gritar, hasta que la perra, nos agachamos todo para que no nos viese, ella solo se fijase en Sergio, ¿no? Y empezó a mover el rabo y ya dije, aquí ya está, subió corriendo hacia Sergio y ahí la abrazó y la verdad que fue bastante emotivo, justo ya casi anocheciendo, y pudo tener un fin de año como merece. La verdad que sí. Con alegría. Solo me acuerdo de felicitarle y decir, ahora disfruta del fin de año. Sí, fue muy bonito. Tenemos más imágenes, creo que también, no sé si un poco del proyecto, un poco de cómo, porque eso es, bueno, aquí está, eso son, me imagino, utensilios, son, claro, sí, para ponerlos. Esa es la jaula que vamos a poner, porque el servicio de rescate y protección animal, como bien dije antes, que pretendemos que sea público, al ver que esto se retrasaba, considero que es un proyecto que debe de ponerse en marcha de manera inmediata. Cada día hay muchos mensajes en Facebook de personas que pierden animales, personas que lo encuentran y al llamar a la policía o al ayuntamiento le dice que no tiene un servicio de rescate. Entonces yo, de manera particular, me hice con un vehículo. Aquí tengo a mi cuñado Rubén Barrios, que la verdad que ha colaborado mucho en la fabricación de las jaulas, y ya estamos ultimando ya el vehículo todoterreno para llegar a caminos de acceso, de difícil acceso. La jaula ya está totalmente operativa, ya está terminada y pintada, como se puede ver, y ya la semana que viene, o en 2 semanas máximo, el vehículo ya va a estar rotulado y terminado para ofrecérselo, o bien a nivel particular a todos los ayuntamientos, o ojalá el Cabildo tomara nota y de manera inmediata dijera, Ruimán, no, dedícate tú ahora provisionalmente a esto como empleado público, porque es lo que busco, poder dedicarme a esto y colaborar con los ayuntamientos para que digamos que en esas horas carentes en las que los ayuntamientos no tienen ese personal, que son básicamente las tardes, las noches y los fines de semana, yo acuda, esté disponible por un teléfono, que en el momento que me active la policía local correspondiente, poder acudir al rescate del animal y llevarlo al albergue y protegerlo. Por eso el servicio de rescate y protección animal. Está muy bien. Vale, te voy, ya que, bueno, no sé, nos quedan todavía unos minutos, voy a aprovechar también para hacerte preguntas sobre los casos de los maltratos en Lanzarote. ¿Cuál es el perfil de la gente que puede ser más maltratadora? Hay mucha leyenda negra en torno a los cazadores. Yo sé que hay cazadores responsables, eso lo sabemos todos, pero sí es verdad que muchas veces los animales que en peor estado aparecen, o abandonados o malheridos, suelen ser razas de caza. Exacto. Yo creo que por el tema de los podencos, básicamente, que son los perros de cacería, los que más hay por aquí, el que aparezcan tantos es un tema también por estadística, por estadística. En Lanzarote, pues a eso creo que hay unos 1000 y pico cazadores. Pues evidentemente, si cada uno tiene 4 o 5 perros, la raza que más predomina en Lanzarote es el podenco. Por ende, que no debería ser así, pues son la mayoría de los casos de perros abandonados y o maltratados son podencos. No quiere decir eso que la mayoría de los maltratadores sean cazadores, ni muchísimo menos. Yo conozco muchos cazadores que, aunque no comparta esa profesión ni esa afición, pero son personas que les ves
que se preocupan por sus animales, muchos de ellos les compran buenos piensos, los tienen en muy buenas instalaciones, y no por esto hago una defensa de la cacería, ni muchísimo menos. Lo que quiero es que no se demonice, como se suele a veces hacer, creo que de manera errónea, claro, y decir que todos los cazadores son maltratadores. Sí, sí. Eso había que mirarlo muy bien. Entonces, pero sí es verdad que el tema de que aparezca también tantos perros, de tantos podencos maltratados, radica también en que históricamente, a lo que estábamos haciendo colación antes, se tenía al animal hasta hace muy poco, y en algunas personas lo siguen teniendo como una herramienta y no como un animal que te acompaña a cazar y que tú cuidas después cuando lo tienes en tu casa. Entonces ahí es donde también el centro de educación debe hacer hincapié, en enseñarle a esos hijos de cazadores y nietos que el animal no es una herramienta para ir a cazar, que es tu acompañante para ir a cazar. Sí, o tu socio casi, o tu socio. Sí, entonces, ¿verdad?, tienes que cuidarlo, tienes que alimentarlo, tienes que tenerlo sano y protegido. Y no cabe otra opción en eso. No, lo que decías también, me decías antes, ¿no? A veces no les dejan ni un lugar acorde para vivir, ¿no? Exacto. Sin sitios de sombra, me decías. Exacto, están acostumbrados, como bien digo, que al tratarlos como una herramienta, pues no tiene importancia. La época de caza, que se abra tantos meses al año, se utiliza y luego se devuelve a ese corral sin sombra, con ese agua verde, y que además que no es bueno alimentarlo mucho, porque un perro flaco va a cazar más que un perro que no esté que no se le vean los huesos. No, es un error gravísimo, y te lo puede decir cualquier buen cazador, que me consta que hay muchos. Pero el problema con los cazadores es que esa minoría maltratadora que hay, como en todos los sectores, digamos que alarma mucho, lógicamente, a la ciudadanía, porque cada vez que ves un perro, si cada 10 perros que ves, 8 son podencos maltratados, pues te acabas haciendo una imagen de que el cazador es un maltratador. ¿La ley es laxa, es floja ante el maltratador? Otro de los momentos, yo creo que ahora estamos en un momento histórico, porque en el Gobierno canario está el anteproyecto, está la nueva ley, que después la actual ley del 91 es de todas maneras, de todos modos obsoleta. Y ahora esta nueva ley que se está tramitando ahora en el Parlamento, que esperemos que entre en vigor en pocos meses, pues ahonda en eso, en el bienestar animal. Yo creo que además las ordenanzas municipales, se debería crear una sola ordenanza municipal. No es concebible que maltratar un perro en Tía sea más caro o más barato que en Arrecife, o viceversa. Entonces, en esa labor también tenemos que ahondar todos para ser más restrictivos y más duros en las sanciones, pero sí también me consta de que la labor que realiza en estos últimos años el Seprona ha servido para poner en alerta a esos maltratadores y decir que maltratar a un animal ya no sale gratis. No sale o no va a salir gratis. Claro, claro. Hay que ser más duro. Estamos llegando ya al final de la entrevista. Las granjas, porque también esa es otra. Cuando aparecen de repente, hay noticias y ahí aparecen verdaderos, no sé, potros de tortura, por decir una manera, ¿no? Sí, sí. ¿Existe suficiente control sobre las granjas? Porque claro, son propiedades privadas y a lo mejor no es fácil, pero cuando luego ya pasa algo, se ven verdaderas cosas de, ya digo, de tortura. También se puede hacer más, y si se dan muchos casos. En este tema, como hemos visto todo en las redes, porque la información que tengo también, las de los medios de comunicación y demás, las actuaciones que lleva estos últimos años realizando el servicio del Seprona en Lanzarote, la verdad que han destapado un montón de casos que nos eran inconcebibles, auténticas aberraciones que jamás imaginamos nosotros aquí en Lanzarote que se pudiera dar. Caso que hubo una argana alta de unos pobres cerdos en estado caquéxico, totalmente, algunos muertos, morimundos, igual que perros de caza en lajares o en cuevas ahí en las inclemencias del tiempo. Y la verdad que la labor que está haciendo el Seprona en eso está ayudando muy mucho a la concienciación de otra manera. Y en eso también vamos a estar siempre a disposición para promover jornadas de reciclaje para esos ganaderos, para que ellos acudan también a este centro de educación y que mediante la colaboración, por ejemplo, en este caso, que seguro que van a estar dispuestos el Colegio Veterinario de Las Palmas, de cursos de reciclaje, enseñar a esos ganaderos a potenciar y a ahondar más en el bienestar animal. Un animal que se destine a consumo o simplemente que lo tengan porque le gusta tener sus 3 cabritas y sus gallinas y demás, no por ende tienen que estar maltratados, todo lo contrario. Cuanto mejor esté ese animal, pues mejor calidad en la carne y en los productos te va a dar. Eso en el último curso que hice de bienestar animal, pues lo hablaban los ganaderos, los técnicos, y está totalmente relacionado, que un animal que tenga una buena vida en buen estado llegará al final de su vida y te va a producir una buena calidad de alimento también. Sí, sí, cuanto menos estrés le des al animal, exactamente, ¿no?
Pues Ruimán, nos hemos ido ya de tiempo. Espero que todo esto te vaya bien y luego ya nos irás comentando, ¿vale? Gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, aquí las palabras de Ruimán Duarte, en este caso, bueno, creador, coordinador de dos proyectos. Uno es el Centro Insular de Educación y Bienestar Animal y por otro lado el Servicio de Rescate. Lo ha dicho, hay que ser también un poco más duro, hay que controlar más, hay mucha mala educación en esto de los animales, ¿no? Y quizás ahora, como dice, son los jóvenes, los pequeños, los que tienen que educar a los mayores, y si no, por lo menos establecer ya unas bases para que los que son ahora pequeños, cuando ya tengan una edad adulta, también sepan tratar con un poco más de respeto a los animales. Por otro lado, también el servicio de rescate, ya sabes, si tienen algún problema, si se les pierde un animal, ya hemos visto dos historias con final feliz y tiene otras muchas más, porque sobre todo cubre las partes en las que el oficial no cubre, sobre todo por las tardes y fines de semana. O sea, que si tienen cualquier problema, acudan a Ruimán. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.